En esta cultura que potencia la vergüenza, nos sentimos constantemente abrumadas por el miedo, la culpabilidad y la desconexión, todo lo cual crea un mundo dividido entre nosotros y ellos. Hay personas como nosotros y luego están esos otros de quienes normalmente hacemos lo imposible por alejarnos. De niñas nos permitían pasar el rato con ciertos amigos, pero también estaban los otros. Después aparecieron los chicos con los que podíamos salir y los otros. Había escuelas a las que íbamos y escuelas para los otros chicos. Y de adultos vivimos en el barrio en el que vive la gente como nosotros, porque las demás zonas son para los demás. Así, emocional y físicamente nos aislamos de los otros, en lo que parece un ciclo sin fin. Hasta hemos desarrollado un lenguaje para describirlos. A veces nos referimos a ellos como esa gente o incluso usamos una frase tan misteriosa como personas como esas. Yo rara vez utilizo la palabra verdad porque es fuerte y encierra muchas promesas. Pero en este caso la voy a emplear porque de todas las cosas que he aprendido en la pasada década, el concepto que, a mi entender, más podría ayudarnos es el siguiente. Nosotros somos esa gente. A decir verdad, nosotros somos los demás. Casi todos estamos a un sueldo, un divorcio, un hijo drogadicto, un diagnóstico de enfermedad mental, una enfermedad grave, un abuso sexual, un exceso de alcohol, una noche de sexo sin protección, una aventura amorosa, de convertirnos en esa gente, aquellos en los que no confiamos, los que nos inspiran pena, los que no deseamos como compañeros de juego de nuestros hijos, aquellos a los que les pasan cosas malas, esos que no nos gustan como vecinos. De hecho, permíteme que te lo demuestre. Si tú o los miembros de tu familia nunca habéis tenido ninguno de los siguientes problemas, deberías saltarte lo que resta del capítulo. Adicción, alcohol, drogas, alimentos, sexo, relaciones, etc. Diagnóstico de cualquier enfermedad mental, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, bipolaridad, déficit de atención, etc. Cualquier enfermedad estigmatizada, enfermedades de transmisión sexual, obesidad, SIDA, etc. Violencia doméstica, física, emocional, verbal, etc. Abuso sexual, violación marital, violación en una cita, etc. Abuso infantil, físico, sexual, incesto, abandono, maltrato psicológico, etc. Suicidio, muerte violenta, actividad criminal o encarcelamiento, endeudamiento grave o bancarrota, aborto, creencias religiosas fuera del ámbito de las corrientes preponderantes, pobreza, incluidos problemas de clasismo, bajo nivel educativo, falta de aptitudes básicas de alfabetización, deserción escolar, etc., divorcio. Veréis, según las estadísticas, todo el mundo debería continuar leyendo. Esta es la lista de la otredad. Y nos guste o no, nosotros también formamos parte de ella. Algunos incluso en más de un ítem. Es posible que, mientras leas esto, pienses, esta mujer debe estar bromeando. Que esté divorciada no significa que la gente piense de mí lo que piensa de alguien que ha ido a la cárcel o que consume drogas. No es verdad. Para algunas personas, divorciarse puede ser peor que una adicción a las drogas. De hecho, he entrevistado a una mujer de poco más de 60 años que me contó que solía sentirse avergonzada de sus hijos. Concretamente de la que más sentía vergüenza era de su hija. Su yerno la había pillado con otro hombre y se había divorciado de ella. Pero esta misma señora tenía un hijo que se había pasado varios meses en la cárcel después de ser pillado 2 veces, conduciendo bajo los efectos del alcohol en la universidad. Bueno, pues ella comparaba los dos y decía, los chicos siempre serán chicos, puedo vivir con eso, pero tener una hija vulgar es algo que nunca superaré.
El objetivo de esta lista no es establecer un rango ni comparar estos problemas, como ya he explicado. No creo que eso conduzca a ninguna parte. De lo que se trata es de entender que todos somos susceptibles de ser juzgados y de sentir vergüenza de nuestras experiencias. E igualmente importante es asumir que todos somos susceptibles de juzgar y avergonzar a otros por sus experiencias. He entrevistado a drogadictos en rehabilitación que presentaban elevados niveles de resiliencia al estigma de su adicción y he entrevistado a mujeres que son la envidia de sus amigas, pero que a duras penas pueden superar la vergüenza de provenir de barrios pobres. Cada una de nosotras es el otro de alguien. Jennifer y Tiffany son los ejemplos perfectos. Una historia de adicción de la familia de Jennifer, una historia marital de Amber y la mujer que se desmayó mientras esperaba a su hijo en el coche a la salida del colegio. Eran nosotros para Tiffany, pues representaban a esa gente. Jennifer le dijo que Carly no parece alcohólica y que no dejaba de repetir lo mucho que le molestaba que el incidente de la madre alcoholizada hubiera tenido lugar en nuestro barrio y en nuestra escuela. Y Tiffany era incapaz de aceptar al otro en sus amigos porque lo negaba con tenacidad en su propia vida. A instancias de Andy, había intentado simular que ni su madre ni la pobreza en la que ella misma había crecido existían. Ambas se habían esforzado tanto por crear un mundo en el que no pudiera ser percibida como el otro, que no podía aceptar la otredad, en Jennifer o Amber. Utilizamos, como veis, el concepto de la otredad para aislarnos y desconectarnos, y por eso se convierte en una barrera, en un obstáculo que nos impide abrirnos y por consiguiente desarrollar resiliencia a la vergüenza. Abrirse en cualquier dirección es duro y practicar el coraje es tan difícil como practicar la compasión, porque ambas cosas requieren que contactemos con nuestro propio malestar. Resultó difícil para Tiffany contarle a Jennifer la verdad sobre su vida y también fue doloroso para Jennifer escucharla, pero si se obligó a hacerlo fue porque Tiffany y la relación entre ambas le resultaban importantes. Hablar de nuestra vergüenza duele y escuchar a alguien que te está contando su propia historia de vergüenza puede resultar igual de difícil. La tendencia natural a evitar o reducir este dolor suele ser el motivo por el que comenzamos a juzgar y a aislarnos a través de la otredad. Pues básicamente culpamos a los demás por su experiencia y de forma inconsciente dividimos a las personas en dos campos, las que merecen nuestro apoyo y las que no. Cuando alguien se avergüenza de alguna de esas cuestiones que alimentan la otredad, no nos sentimos tan obligados a abrirnos. Del mismo modo, cuando sentimos vergüenza, porque estamos experimentando uno de esos problemas estigmatizados, nos cuesta mucho abrirnos para buscar apoyo. Nos resulta más sencillo creer que nos merecemos nuestra vergüenza. Bien, el concepto de etiquetar a la gente como digna o indigna no es nuevo. Si analizas la evolución de la caridad y la filantropía, remontándote a los primeros documentos escritos, quienes necesitaban ayuda siempre eran separados en dos categorías, los pobres dignos y los pobres indignos. Este pensamiento ha pasado a formar parte de nuestra cultura y a día de hoy podemos verlo en nuestra política pública, en nuestros barrios y en nuestras familias. A nivel individual se desarrolla de la misma manera que a nivel comunitario. Volvamos a la historia de los coches a la salida del colegio. Imaginemos que la madre que se desplomó sobre el volante hubiera sufrido un paro cardíaco importante y hubiese sido hospitalizada. ¿Cuántos platos de comida crees que habría recibido su familia? Y mientras se recuperaba, ¿cuántos vecinos se habrían ofrecido a llevar y traer a sus hijos del colegio? Pues ahora pensemos en la realidad de que estaba ebria mientras esperaba en el coche a recoger a sus hijos. ¿Cuántos platos de comida crees que su familia recibió?
Si fuese ingresada en un centro de rehabilitación, ¿cuántas madres de su barrio se ofrecerían a llevar a sus hijos al colegio o invitarían a sus hijos a jugar con los suyos mientras durase su periodo de recuperación? Seguramente no muchas. La historia es parecida en el caso de Bette, una mujer a la que entrevisté hace un par de años, cuyo hijo adolescente se suicidó y a pesar de que tenía una gran red de amistades y colegas, muy pocos de ellos asistieron al funeral. Pasando de las lágrimas a la furia, me contó: 6 meses antes de que mi hijo muriera, tenía la misma edad que mi hijo. Perdón, ha entrado una llamada. A su funeral fue todo el mundo, apenas podías moverte. Scott tenía tantos amigos como esta niña, estaba en el anuario escolar y era muy activo en clase. Yo tengo la misma buena relación con mis compañeros de trabajo que la madre de esta chica, pero como Scott se suicidó, no vino nadie. Y explicó: me sentí tan herida y tan furiosa que al final pregunté a una de las mujeres que trabajaban conmigo por qué había venido tan poca gente, porque solo 3 compañeros de la oficina me habían enviado tarjetas de condolencia. Y ella me respondió que todos creían que yo necesitaba privacidad, no querían ponerme las cosas todavía más difíciles. Respirando profundamente, continuó: déjame decirte lo que eso significa. Muchos creen que de alguna manera fue culpa mía. No sabían qué decir, no querían afrontar la situación. Y es que el miedo es otra de las razones que nos lleva a aislarnos. Y continuaremos leyendo acerca del miedo. El próximo ratito que tengamos, estamos con Creía que solo me pasaba a mí, de Brené Brown. Espero que esta lectura os haya gustado.